Así que para que trabajemos juntos en la obra del Señor. Y hay que también hacer un programa de evangelización ahí en la cancha también. A ver si viene agosto el mes de aniversario. A ver si podemos hacer algo con los niños. Con los niños. Amén. Bien. Vamos a la palabra de nuestro Señor. Y hoy día terminamos con el libro de... Ahí sí. Hoy día terminamos con el libro de Abdías. Hoy día es el último mensaje del libro de Abdías. Y de ahí no me acuerdo cuál viene. ¿Qué otro libro de los profetas menores viene? A ver si... Creo que lo tengo por acá. Esto más... ¿Esto está viendo ahí en Pudahuel? ¿O está acá? Ahí vos lo voy a llamar a... Lo voy a retar. Libro de Abdías, profetas menores. Joel. Después el otro martes, si Dios quiere, mañana, el otro martes empezamos con el libro de Joel. Hoy día terminamos con Abdías. Ha sido un lindo tiempo de conocer a este profeta un poco desconocido. A Joel. No, lo que pasa es que lo estamos viendo por orden cronológico. Entonces está Jonás, pero Joel es antes de... Joel es antes de Jonás. Ya. Entonces vamos al libro de Abdías, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 17 al 21. No. Versículo 17 al 21. Amén. Y dice así en el nombre del Señor. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será sano. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun rastro quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los de Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo que los cananeos, desde los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Seferat, poseerán la ciudad de Negev. Y subirá el Salvador al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Amén. Después del juicio, Dios trae restauración. Siempre ha sido así. Dios nunca se salta esos tiempos. Advertencia, juicio y restauración. Él va a derrotar definitivamente a todos sus enemigos. Eso para nosotros no debe quedar ninguna ápice de duda.
y Él establecerá su reino según su propósito. Por ende, la última palabra para nosotros no es el juicio, sino el reinado soberano de Dios que restaura todas las cosas. Para los incrédulos, lo último que verán será el juicio de Dios, pero para los hijos de Dios, lo último que veremos es la restauración después del juicio. Por eso este mensaje y el último que vamos a tocar en esta sección se llama Dios restaura lo que el juicio destruyó. Tuve duda con este título porque suena como un poco neopentecostal. Dios restaura lo que el diablo te quitó. No, Dios restaura lo que el juicio destruyó. Amén. Oremos al Señor. Eterno y buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos, mi Dios, por esta hora que usted nos concede de estar en su presencia, Dios amado. Gracias te damos por sentir tu presencia en medio de la alabanza y también en las oraciones, mi Dios eterno. Ahora, Padre Celestial, tu palabra se ha abierto, se ha expuesto, mi Dios amado. Rogamos que tu Santo Espíritu sea en nosotros, Padre Celestial, restaurando, afirmando y consolando nuestros corazones. Gracias te damos por todo y en todo, a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Guárdame esto. Después de 4 sermones, este es el quinto, después de 4 sermones llenos de advertencias, de juicio y de condenación, llegamos a una de las secciones más gloriosas que Abdías nos presenta. Porque Dios nunca juzga por placer. Muchos quieren hacer ver a Dios como un Dios tirano, el Dios del Antiguo Testamento como el tirano, y al Dios del Nuevo Testamento, que es Jesús, como un Dios hippie, lleno de paz, lleno de amor. Pero Dios nunca juzga por placer, juzga por amor, que es muy distinto que juzgar por placer. La disciplina no es el destino final del pueblo escogido por Dios. La ira no tiene la última palabra en la acción de Dios. La última palabra siempre va a pertenecer y va a ser la gracia de Dios. Abdías comenzó hablando de ruinas, hablando de los edomitas. Ahora termina hablando de una restauración. Comenzó hablando sobre Edom y termina hablando sobre el reino de Dios. Comenzó mostrando lo que Dios derriba y ahora termina mostrando lo que Dios establece y lo que prevalece en la mano del Señor. Esto refleja una verdad profunda sobre la Escritura. Dios hiere al hombre. Sí, Él provoca heridas, pero Dios también sana. Dios nos disciplina, pero también nos restaura. Dios nos derriba muchas veces, pero también nos levanta y nos reconstruye. Después de un gran incendio forestal, el paisaje parece todo muerto. Lo que hemos ido después a ayudar a las zonas que se han quemado cuando fuimos a Valparaíso, fuimos también a Santa Olga, Constitución, sobre todo esa que fue la primera vez en Santa Olga. Cuando llegamos allá el paisaje era totalmente desolador. Yo llegué y mi corazón al tiro se contristó y quise llorar porque era tan devastador como una zona de guerra. No había nada útil, no había nada de vida. Los árboles todos quemados, las tierras parece toda destruida. La gente nos decía, miren, en esa montaña había puros árboles, puro bosque, y detrás salía el sol y veíamos y en la noche era puro fuego. Y uno veía y no había nada, estaba todo quemado, todo devastado. Todo parece tener término y no hay esperanza. Pero a pesar de eso, meses después de los incendios, comienza a aparecer pequeños brotes en la tierra. Una nueva vida surge donde parecía solamente haber muerte.
Con el tiempo, cuando ya conocimos a un pastor y después con los tiempos, después de 2 años, 3 años, fuimos nuevamente a ayudar al pastor a ver cómo estaba, o donde estaba como quemado, ya había poco de vida. Ya se notaban unos brotes verdes, ya no estaba ese negro quemado que se veía todo el horizonte, sino que había algo, pequeños brotes de vida a lo lejos. Lo que parecía irreversible o sea, que iba en camino totalmente hacia la muerte, Dios lo restauró y lo iba levantando. Así actúa Dios cuando Él interviene. La ruina o el castigo de Dios no es la última palabra. El juicio de Dios para nosotros no es la última palabra. La última palabra de Dios para nosotros es su restauración. Y los últimos versículos de Abdías nos muestran 4 promesas gloriosas. Primero, versículo 17, salvación en Sión. Dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Aquí hay un contraste. Hasta aquí el libro de Abdías había hablado de destrucción, pero ahora aparece la palabra salvación. Mientras que Edom enfrentaba el juicio, Dios preservaba para sí un remanente de salvación. La palabra remanente es una de las más importantes para todos los profetas. La mayoría de los profetas habla de los remanentes. ¿Qué significa remanente? Significa los preservados, los rescatados, los que Dios ha guardado por su gracia. Eso es un remanente. Y aquí hay que destacar, no porque sean mejores que el resto de los demás, sino porque Dios es fiel y Él los guarda para sí. A lo largo de toda la Biblia, de toda la historia bíblica, Dios preserva un remanente. Cuando todo está oscuro, cuando todo está destruido, Dios preserva para sí un remanente. Cuando Dios envió el agua, el diluvio al mundo, guardó un remanente para sí. ¿A quién? A Noé y a su familia. Cuando Israel cayó en la idolatría plena, Dios preservó a 7,000 en su tiempo. Y a Elías, que Elías pensaba que era el único que estaba quedando, y Dios le dice, no, yo he guardado a 7,000 hombres para mi gloria. Cuando Judá fue llevada al exilio, Dios ahí preservó un remanente. Porque los propósitos de Dios nunca van a fracasar, mis hermanos. Aunque parezca la noche más oscura, aunque parezca el día más gris, más oscuro, los propósitos de Dios nunca van a fracasar. Él siempre va a guardar un remanente para sí. Muchas veces nosotros, como es nuestra característica frente a los problemas que nos agobian, que muchas veces de ellos no vemos soluciones, y es más que eso, como que siempre viene un problema, viene otro y otro y otro y otro. Y hoy día, entre comillas, nos reíamos un poco con Yasmín. Fue al doctor, le mandaron a hacerse un examen, luego fue a hacer una cosa, con los exámenes que salen caros, fue a hacer una cosa y el celular se le echó a perder de la nada. No prendió nunca más, murió. Llega a la casa para conectarse, para ver el computador, y el computador tampoco prendía. Que se había echado a perder, no le faltaba solamente carga. Pero si no, como que cuando empieza una, viene otra, la seguidilla. No puede venir un mes una, después un mes de descanso, al otro mes el otro, no, todo junto. Y en eso nosotros cada vez cuando vemos eso nos sentimos pequeños, insignificantes, desanimados, porque bien vemos que tiene el problema y no tenemos la fuerza ni los recursos para poder suplirlo. Yo me acuerdo en este caso a mi jefe, don Francisco Martínez, don Paco. Él tenía un problema y no se preocupaba porque tenía los recursos. Le dio una enfermedad que una inyección le costaba cerca de 2 millones de pesos. Y tenía que hacerse el tratamiento, tenía que darse 10 inyecciones, la psoriasis. Le dio la psoriasis. Y con el medicamento mandó a pedir
bueno, está el producto, desde España mandaba la inyección, pero costaba cerca de 2 millones de pesos. Le dolió pagar, pero pagó la sesión completa. Listo. 20 millones de pesos él pagó. Le dolió porque era un hombre tacaño, avaro, pero tenía los recursos. Si a nosotros nos dice, usted se tiene que ponerse, tiene que hacer 10 sesiones, por lo cual hace una inyección, que solamente la inyección le cuesta 2 millones de pesos, hermano, nos hacemos bola. Hacemos completadas, vendemos esto, vendemos lo otro, y para llegar a la primera jeringa, pagamos eso, y vuelta a la otra, y vuelta, y así. Y se nos dice eso, y la sesión completa cuesta cerca de 20 millones de pesos, es como un monte Everest, por hermano. Y nos vemos insignificantes, desanimados. Y si a eso le sumamos que cada vez la sociedad va más alejada de Dios. Y muchas veces nos preguntamos sobre esto, ¿vale la pena seguir siendo fiel a Dios? Bueno, aquí la respuesta a Abdías es sí, vale la pena. Y ojo, que Abdías estaba hablando de la destrucción de su pueblo. Estaba hablando sobre que los edomitas tomaron presos a sus compatriotas. ¿Para qué? Para que sean castigados, para que sean vendidos como esclavos. Y Abdías dice, sí, vale la pena seguir confiando en Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre preserva y cuida a los suyos. La iglesia puede parecer débil frente al mundo, frente a la oscuridad, pero nunca la iglesia va a ser destruida. ¿Por qué? Porque quien la guarda y la preserva es Dios Todopoderoso. Imagínese usted durante una gigantesca tormenta, que muchos árboles son arrancados de raíz, pero otros permanecen firmes. Se doblan, pero permanecen firmes. ¿Por qué razón? Porque sus raíces son profundas. Otros árboles son enormes, pero uno ve sus raíces sobre la superficie y viene un ventolero y se va cuesta abajo. ¿Por qué? Porque sus raíces son superficiales, no son profundas. Lo que nos sostiene a nosotros no es nuestra fuerza. Ah, no, entonces, ¿cómo? ¿Y la raíz de nosotros qué? No, hermano, no es nuestra fuerza, es la fidelidad de Dios en nosotros. Nosotros nos podemos soltar de la mano de Dios, pero Dios nunca nos va a soltar. Es como esta figura, dame la mano. Apriétamela. Suéltala. ¿Me soltaste? Pero no está sola tu mano. Tú me soltaste, pero yo no te he soltado. Esa es la figura que nosotros tenemos con Dios. Nosotros nos podemos soltar, pero nuestra mano sigue enganchada con Dios porque Dios nos sostiene de su mano. Él es fiel, aunque nosotros nos soltemos y hagamos la ilusión de que nos soltamos de la mano de Dios. No, Dios nos sigue agarrando con su mano, aunque nosotros tengamos la mano abierta, porque Él es fiel y Él nos sostiene. Jesús es nuestro verdadero refugio y en Él encontramos nuestra salvación. En Juan 10, 28 dice, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. El mismo Jesús que dijo que no perecerán jamás es el mismo Jesús que nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Bueno, entonces, ¿vamos a perecer o no vamos a perecer? Sí, vamos a perecer, pero no vamos a ser derrotados. La expresión aquí de perecer, no que nos suframos a batalla o aflicción, sino que nos vamos a caer rendidos al pecado. El pecado hoy no nos domina a nosotros, pero aún así el pecado ejerce presión en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos vayamos hacia ese lado. Pero eso no quiere decir que vamos a caer. Aunque ejerza presión, nosotros resistimos al pecado. Antes no, antes nuestra vida sin Cristo, el pecado nos decía, hola, partíamos al tiro para el lado, íbamos, como algunos se quedan cuando lo soplan, se caen de espalda. Así no hacía el pecado solamente nos soplaba y nos íbamos de espalda para el pecado. Ahora no, ahora el pecado nos sopla y resistimos. Y nos empuja, no, resistimos. El pecado ejerce presión, sí,
pero no nos gobierna. Eso vamos a perecer. Eso vamos a perecer, pero nunca vamos a ser derrotados. Nuestra seguridad no descansa en nuestra capacidad para poder preservar. Descansa en Cristo que nos sostiene. Por eso muchos hermanos están cansados del Evangelio, porque ellos trabajan y perseveran por sus fuerzas. Y aún no saben descansar en las manos del Señor. Aún no saben descansar en Dios, que Él es nuestro descanso, que Él es nuestro solaz, que Él es nuestro ayudador. Pero ellos siguen batallando, siguen batallando. Cristo es nuestro descanso y debemos a poder aprender a través del Santo Espíritu de Dios a poder descansar en Él plenamente. Ahora, hablamos del primer punto, que Dios salva. Versículo 17, en el monte de Sión hay un grupo de salvación. Pero Dios no solamente salva, Dios también restaura. Y ese es el punto, Dios, la restauración del pueblo. Aquí lo vamos a tomar del versículo 18 al 20. No lo vamos a leer, pero ahí está el centro. Abdías describe una recuperación sorprendente que va a ocurrir con Israel. Israel volverá a poseer los territorios que habían perdido. La promesa parece totalmente imposible viendo el escenario actual, donde todo ha sido derramado sangre, todos los que sobrevivieron fueron capturados, y los que están siendo los que fueron capturados, lo mata el ejército enemigo o lo vende como esclavo, y no hay nada parado en la ciudad, está todo quemado, está todo destruido. En ese momento, que alguien diga, no, Jerusalén va a ser restaurada y va a tomar la posesión que tenía antes, se ve difícil, se ve complicado. Jerusalén estaba totalmente devastada, el pueblo estaba disperso, todo parecía perdido. Sin embargo, Dios promete una restauración en base de aquello que Él preservó. La restauración, mis hermanos, es uno de los temas centrales de toda la Biblia. Dios es especialista en restaurar lo que parece irrecuperable. La historia bíblica es una historia de restauración. En el Edén, que perdimos el paraíso, será restaurado en Apocalipsis. Esa es nuestra seguridad, porque así lo muestra la Biblia. Lo que perdimos en Edén va a ser restaurado y lo vamos a volver a disfrutar, lo que dice en Apocalipsis. La comunión rota que fue perdida en el Edén, ahora es restaurada a través de Cristo. En Cristo nosotros tenemos la restauración de la comunión con Dios el Padre. La creación que fue caída, que fue dañada por el pecado, ahora encuentra restauración a través de Jesucristo. Y Cristo dijo que ese es el ministerio de nosotros. ¿Cuál es nuestro ministerio? El ministerio de la reconciliación. Y yo, donde hay reconciliación, hay restauración. La restauración es el tema central de la Biblia. Quizás muchas veces esa restauración en nuestra vida a lo mejor no es tan factible, porque muchas veces o no lo sentimos tan factible en nuestra vida en un tema de sentir, porque se perdió tantos años, se perdieron muchas oportunidades, se perdieron relaciones, se perdieron fuerza, y humanamente hablando parece imposible recuperar lo que se ha perdido. Humanamente hablando parece imposible recuperar lo que se ha perdido. Pero Dios no está limitado a nuestras pérdidas y a nuestro tiempo. Nosotros hablamos del pasado como que ya no se puede recuperar. Pero recordemos que en Dios no tiene presente, pasado ni futuro. Para Él todo es presente. Entonces a lo mejor lo que pudimos haber entregado nuestra juventud a Dios en el pasado, la vemos perdida, pero Dios restaura nuestro ánimo. Él dice que rejuvenece a las personas.
de la fuerza al que no tiene ninguna. Multiplica la fuerza del débil. En Joel, capítulo 2, versículo 25, dice: os restituiré los años que se comió la langosta. Es una promesa dada por Dios a su nación y también dada a su pueblo. Cristo es el gran restaurador. Restauró a Pedro después de negarlo. Después de que Pedro negó a Jesús, lo restauró. También restauró a un hombre que era endemoniado y le decían el endemoniado gadareno. Restauró al ladrón que estaba en la cruz al lado de él. Y hasta el día de hoy, Cristo continúa restaurando. Pero la restauración incluye algo más. Incluye justicia. Tercer punto. El versículo 18 dice: y la casa de Jacob será fuego. Edom había perseguido al pueblo de Dios, pero ahora Dios invierte la situación. Los enemigos no tendrán la última palabra. La última palabra la va a tener Jerusalén sobre sus enemigos, o la va a tener Israel sobre sus enemigos. Para poder restaurar, tiene que haber una justicia. Para poder compensar los daños que se han hecho, debe haber una justicia. Y Dios es lo que plasma en este pasaje. La justicia divina no consiste solamente en salvar. También implica derrotar definitivamente el mal en nosotros, o sea, el pecado en nosotros. Durante mucho tiempo parece que el mal gobierna nuestra vida, pero la Biblia insiste en esto: el mal siempre va a tener una fecha de vencimiento. Aunque nosotros pensamos que nuestro día a día la conduce solamente el mal, como que no hay nada grato o divino que nosotros podamos rescatar del día para presentárselo a nuestro Dios. Como que no hay nada como lo que, Señor, hoy día pude lograr orar, no sé, media hora en mi casa, leer la Biblia, hacer el devocional, hacer esto otro, dedicarme a esto, de entregar un tiempo a ti. Señor, hoy día pude. Como que eso lo hacemos una vez cada 2 meses, en lo posible, una vez cada un mes, como el evento del año de nuestra vida, una cosa así. Y mayoritariamente nuestra vida sigue guiando, no el mal, pero sí el vaivén o el ritmo de este mundo. Y muchos creyentes sufren injusticia. Han sido heridos, traicionados, menospreciados, y surge la tentación de tomar venganza. Surge la tentación de tomar venganza, de pagarle con la misma moneda a aquellos que nos están haciendo esos daños. Pero Dios es tajante. En Romanos 12:19 dice: mía es la venganza. Él pelea por nosotros. Por ejemplo, un niño pequeño puede intentar defenderse solo, pero solo cuando llega su padre ya no es necesario pelear él. ¿Por qué? Porque sabe que llegó alguien más fuerte que él, que lo puede defender y que puede controlar la situación. Así ocurre con nosotros los creyentes. No necesitamos vivir consumidos por la venganza y la pelea contra todo esto, contra nuestra propia fuerza. Debemos confiar en la fuerza y en la justicia de Dios para que controle esa situación. Nuevamente, descansar en Él, confiar en Él. ¿Por qué? Porque la victoria definitiva Cristo ya la ganó en la cruz. En la cruz Cristo derrotó el pecado, la muerte y a Satanás. Por ende, ellos son combatientes que ya están muertos. El final de la batalla ya sabemos cuál es. La muerte, el pecado y Satanás van a ser derrotados. Aunque la muerte no va a afectar a nosotros porque todos vamos a morir. Pero no vamos a morir eternamente, sino que un día nos levantaremos de nuestra tumba y vamos a decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué? Porque eso ya no nos va a dañar a nosotros. Pero muchas veces nos preocupamos
de que vamos a morir. Un día se consumará toda y plenamente la victoria de Cristo, como lo establece Apocalipsis 19. Ahí Cristo regresará como un rey totalmente vencedor. Amén. Ahora, todo esto nos lleva al clímax total del libro. Y aquí está el cuarto punto. Abdías olvida todo lo que ha pasado y se centra y nos muestra un panorama del reino de Dios. En el versículo 21 dice, el reino, y termina con esa frase, el reino será de Jehová. Esta es la cumbre evangelística, la cumbre teológica de Abdías, el clima máximo que Abdías enseña. Podemos olvidarnos todo lo que pasó con Edom, con Israel, pero Abdías termina con esta última frase, como la frase para el bronce, la frase que quiere que la gente cuando lo lea recuerde. ¿Qué cosa? El reino será de Jehová. Porque mire, primero dice, versículo 21, y subirá el Salvador al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será de Jehová. Ya había hablado que el monte de Esaú o el legado de Esaú iba a ser totalmente derrotado y borrado. Pero aquí nuevamente resalta que el Salvador subirá al monte de Esaú para juzgarlo. ¿Para qué lo nombra nuevamente? Para hacer el contraste. ¿Con quién? Con el reinado de Jehová, y que nosotros nos quedemos con eso en la cabeza. Después de hablar de Edom, de Israel, de juicio, de restauración, el libro termina con una declaración totalmente gloriosa y majestuosa. El reino será de Jehová, no de Edom, aunque sea totalmente fuerte, no de Babilonia, aunque sea uno de los imperios más grandes, no de Roma, aunque sea uno de los ejércitos más poderosos que ha pisado la tierra, no de ningún otro imperio humano, sino de Jehová, de nuestro Dios y de nuestro Señor. Esa es la meta de toda la historia. La Biblia no termina con la Biblia no termina con la derrota del mal. Termina con el reinado de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios establece su reino. Dios establece su reino en nosotros. Imaginemos una gran sinfonía, una gran orquesta, varios instrumentos. Durante algunos minutos la orquesta parece como si no tuviera sentido, caótica. Suenan unos tambores, suenan los violines, el violonchelo, el contrabajo, todo parece una música caótica, que a muchos no les gusta. A mi esposa no le gusta mucho la música clásica. A mí sí me gusta, de repente lo escucho. Como que todo es caótico, los instrumentos parecen ir en distintas direcciones, distintas tonalidades, y al medio del centro vemos a un compadre moviendo los brazos y la cabeza para allá, para acá, como que no tiene sentido por qué hace todos esos movimientos tan exagerados, y mueve la cabeza y apunta con el palo a que no sé quién la apunta, y sale el violín, el tambor, y salen todas las cosas. Pero cuando llega al final, todo empieza a cajar lentamente, a calmarse el ritmo un poco y empieza a sonar melódicamente. Así ocurre con la historia. A veces parece confusa, pero Dios está conduciendo todo hacia un final glorioso. Dios nos promete que vamos a llegar a Jerusalén. Dios nos promete que nosotros vamos a llegar a la tierra Canaán. Esa es nuestra seguridad. Ahora, en el vuelo van a haber turbulencia. Eso Dios nos lo va a quitar. Lo que sí debemos estar seguros en medio de la turbulencia, mientras el avión baja, sube, y nosotros parecemos pelota de ping-pong arriba del avión, lo seguro es que vamos a llegar a buen puerto. Eso es lo seguro.
Cuando vemos guerra, corrupción, injusticia, persecución, podemos pensar que el mundo está fuera de control. Pero Abdías nos recuerda al final, ¿qué cosa? Que Dios sigue en su trono. Él no se ha movido y nada ocurre fuera de su soberanía. Esta promesa encuentra su cumplimiento final en Jesucristo, porque Jesús no vino solamente a salvar individuos, sino que vino a establecer el reino de Dios aquí. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El rey que vino como cordero, un día volverá como rey conquistador. Y toda rodilla se va a doblar delante de él. Toda lengua le va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y lo más lastimable, mis hermanos, que aquellos que no creyeron en Jesús mientras estaba la puerta de gracia abierta, van a confesar que Jesucristo es el Señor, pero no para salvación, para condenación propia. Para ellos van a estar obligados a decir que Jesucristo es el Señor y darse cuenta que realmente era así. Y que a Él no lo vieron como Jesucristo el Señor. Y ya para ir cerrando, mis hermanos, Abdías comienza con juicio, pero termina con esperanza. Comienza con ruinas, pero termina con un reino completo y restaurado. Comenzó con la soberbia de Edom y termina con la gloria de Dios. Si usted analiza la mayoría de los salmos, comienzan alegando, llorando y pataleando contra Dios. Pero todos ellos terminan glorificando a Dios. Quizás hoy nuestra vida parece una ruina o que se está deteriorando a través del tiempo. Quizás podemos sentir que hay cosas irreparables para nosotros. Pero el mensaje final de Abdías es este para nosotros: Dios restaura, Dios salva, Dios sana y Dios reina. Ese es el mensaje central y eso es lo que quiere que Abdías quiere que nosotros lo recordemos. A pesar de nuestras ruinas, a pesar de nuestros vaivenes, a pesar de lo caótico que esté pasando todo y que no tenga sentido, Dios reina. Un día toda lágrima será secada, toda injusticia va a ser corregida, toda herida va a ser sanada, toda promesa va a ser cumplida. Y cuando la historia llegue a ese final glorioso, el pueblo de Dios verá con sus propios ojos aquello que Abdías anunció hace más de 4000 años atrás. ¿Qué cosa? Y el reino será de Jehová. Y ese día no habrá más pecado, no habrá más muerte, no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni desesperación. Solo Cristo reinando para siempre y su pueblo disfrutando eternamente su presencia. Qué glorioso será ese día, mis hermanos, donde ahí lo único que nos va a preocupar de cómo vamos, si nos va a alcanzar tiempo para disfrutar de la presencia de Dios plenamente. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Póngase de pie y oremos a nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos. Mi Señor, que a pesar de todo lo que pasemos, mi Señor, que nunca se nos olvide esto. Tú sigues sentado en el trono. Tú sigues gobernando, Señor. Tu soberanía sigue restaurando y sigue dominando a este mundo. No hay nada que se escape a tu control. Ayúdanos a confiar en eso, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.